El cielo de la ciudad estaba pintado de tonos anaranjados cuando Alejandro entró a la lujosa cafetería. El sonido de tacones, murmullos y risas se entrelazaba con el aroma intenso del café recién hecho. Una mezcla de modernidad y sofisticación que, por ironía, solo le hacía sentir más vacío. Era el CEO de una de las startups más exitosas del momento. Un tipo conocido por su carácter fuerte y su enfoque implacable. Pero en el fondo, en su corazón, había un eco de desilusión que resonaba con cada latte que tomaba. Mientras se acomodaba en una mesa, miraba por la ventana a la gente pasar. ¿Qué les hará sonreír así?, se preguntaba, sintiéndose un extraño en su propia piel. Vivía en un mundo lleno de superficialidades, donde las relaciones eran tan efímeras como el vapor del café. Había llegado a un punto en el que el éxito profesional no llenaba el vacío personal. Era una burbuja brillante que a menudo se sentía como una cárcel de cristal. Hoy había planeado una cita con Valeria, una influyente en redes sociales con millones de seguidores. Había algo en ella que lo atraía, pero también lo incomodaba. Era hermosa y carismática, sí, pero a Alejandro le preocupaba que solo fuera otra más en su vida. Justo cuando pensaba en eso, un impulso inesperado se apoderó de él. En lugar de prepararse para la cita, miró a su alrededor y avistó a una joven en la fila. Era Valentina. Sus ojos chispeantes y su sonrisa descarada llamaron su atención. En un arranque de pereza emocional y completamente fuera de su carácter, le propuso: «Te doy $20 si saboteas mi cita». Valentina lo miró, al principio incrédula, pero algo en la confianza de Alejandro la intrigaba. «¿Por qué debería hacerlo?», preguntó, cruzando los brazos. «Porque si no te gusta mi estilo, me harás un favor y me librarás de esta», respondió él, con una sonrisa que ocultaba más que mostraba. Valentina aceptó, jugueteando con la idea de desbaratar la cita del magnate. Pero a medida que comenzaban a trazar el plan, las barreras comenzaron a desmoronarse. Ella descubrió un lado de Alejandro que no habían visto sus colegas de negocios: su vulnerabilidad, su soledad, una tristeza subyacente que lo mantenía cautivo. Cada palabra intercambiada era como un hilo que los unía, desdibujando las líneas entre el saboteador y el saboteado. Cuando la cita comenzó, la tensión era palpable. Valentina se encontraba en su papel, preparada para hacer entrar en pánico a Valeria, pero no contaba con la conexión instantánea que se establecería entre ella y Alejandro. La noche avanzaba y ella sentía una atracción inesperada por el hombre que había querido arruinar. Sin embargo, Alejandro se dio cuenta de que había algo especial en Valentina, un destello de alegría que su mundo de negocios no le había ofrecido jamás. En medio de una conversación, él sintió que estaba empezando a enamorarse de ella, como un niño que descubre la existencia de un lugar lleno de maravillas. Pero entonces el dilema se cernía sobre ellos. Si Valentina sabía que su interés había surgido de un interés egoísta, ¿qué pasaría con su recién descubierta conexión? La realidad de su propósito original pesaba como una losa. Todo parecía sonreír, pero mi futuro se complicaba. En ese preciso instante, el sonido de una notificación rompió el aire. Valentina había recibido un mensaje. La mirada de sorpresa en su cara lo decía todo. «¿Qué fue eso?», preguntó Alejandro, el corazón latiendo más rápido. Ella lo vio y el tiempo pareció detenerse. Había más en juego de lo que pensaban, y la respuesta a la pregunta crucial que se cernía sobre ellos estaba a punto de revelarse. La luz del atardecer teñía de naranja la ciudad. Alejandro entró en una cafetería elegante. El aroma a café recién molido lo envolvía. Las risas y murmullos de los clientes se mezclaban con el sonido de tacones contra el suelo de mármol.
Era un mundo de glamour y éxito, pero Alejandro, el CEO de una startup valorada en millones, sentía un vacío profundo. A nadie le importaba la soledad que cargaba ni el precio que pagaba por cada victoria. Se acomodó en una mesa con vista a la calle. Miraba a las parejas y grupos de amigos, preguntándose qué les hacía reír. Era un extraño en su propia vida. El éxito le ofrecía el mundo, pero cada latido ansiaba por algo más. Tenía una cita con Valeria, una influencer famosa. Hermosa y talentosa, pero Alejandro dudaba. ¿Sería solo una más en su vida repleta de superficialidad? En medio de sus pensamientos, sus ojos se posaron en Valentina, una joven que esperaba en la fila. Su risa era contagiosa y sus ojos chispeantes. De pronto le dio un ataque de impulsividad. «Te doy $20 si saboteas mi cita», le ofreció sin pensar. Valentina lo miró incrédula pero intrigada. «¿Por qué haría eso?», cuestionó, cruzando los brazos con una sonrisa burlona. «Porque no me gusta mi estilo y un poco de caos sería un alivio», respondió él, mostrando una sonrisa enigmática. Valentina, divertida por la propuesta, aceptó el desafío. Mientras tramaban el plan, Alejandro comenzó a abrirse. Le contó sobre la presión de su trabajo y cómo la gloria le había dejado un sabor amargo. Cada palabra era como una flecha que perforaba la coraza que había construido a su alrededor. Valentina, al escuchar su vulnerabilidad, empezó a ver más allá del personaje del magnate. La cita se inició con tensión. Valentina estaba lista para jugar su papel de saboteadora, pero no se esperaba la conexión instantánea que surgiría entre ellos dos. Las risas y la mirada de Alejandro la desarmaban. La conversación fluía y cada palabra las acercaba más. Entonces Alejandro sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una chispa de emoción. ¿Acaso estoy enamorándome de ella?, pensó mientras sus manos se rozaban. Pero el recuerdo de su auténtica intención pesaba como una montaña. ¿Qué pasaría cuando Valentina descubriera que su interés era producto de un capricho? De pronto, el sonido de una notificación rompió el aire. Valentina miró su celular y la sorpresa se dibujó en su rostro. «¿Qué fue eso?», preguntó Alejandro con el corazón acelerado. Ella lo miró fijamente, una mezcla de confusión y curiosidad. La atmósfera se espesó y la pregunta que latía en el aire se hacía más densa. ¿Qué iban a hacer ahora? «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Valentina miró la pantalla de su celular. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Era un mensaje de su mejor amiga Clara. «He visto a Alejandro. Dime que no te estás metiendo en eso». «Tía, no te olvides que era el tipo de quien te hablaba las otras semanas». La voz de Clara resonaba en su mente. Valentina había estado hablando con ella sobre las superficialidades de algunas de las figuras del mundo empresarial. Y Alejandro era precisamente el arquetipo de lo que ella no quería en su vida. Alejandro percibió la incomodidad en la expresión de Valentina y sintió un escalofrío. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de ocultar la inquietud en su voz. Pero Valentina, aún procesando la información, no encontraba la forma de responderle. Ella sabía que este mundo era pequeño y que cualquier acción podía tener consecuencias.
Solo un mensaje de una amiga, respondió ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Nada que ver contigo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. La chispa que habían compartido se empezó a desvanecer, y un peso insostenible se cernía sobre la mesa. Alejandro, normalmente tan seguro de sí mismo, se sintió al borde del abismo. Había arruinado todo al dejar que Valentina se acercara a él, a pesar de sus propias intenciones egoístas. El tiempo parecía moverse más lento mientras ellos se miraban, atrapados en el vaivén de la incertidumbre. Valentina, a pesar del tumulto en su mente, sintió que Alejandro era genuino en su vulnerabilidad. Pero aquello no podía ser un simple juego. Era una ironía que debía enfrentar. Al tratar de sabotear su vida amorosa, había encontrado algo real. ¿Era demasiado tarde para regresar a la planificada desdicha? Antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, su celular vibró de nuevo. Era otro mensaje. Esta vez, un enlace de una noticia. La cabeza de Alejandro asomaba en los titulares del día. CEO de Innovación Colectiva acusado de fraude, decía el encabezado, seguido de un sinfín de comentarios sobre a quien muchos consideraban un magnate con pies de barro. La noticia hizo que Valentina se sintiera aún más confundida. ¿Cómo podría estar desarrollando una conexión con alguien que podría estar envuelto en un escándalo que arruinaría su carrera? ¿Sabías esto?, preguntó Valentina, mostrando su pantalla a Alejandro. Él se quedó en silencio. Sus ojos cayeron al suelo. No lo sabía, dijo con una voz temblorosa. En este mundo siempre hay rumores, pero nunca pensé que llenaría tan lejos. Las dudas empezaron a nublar el ambiente, y Alejandro sintió que el aire se tornaba denso. ¿Cómo podría presentarse ante Valentina ahora que su vida estaba bajo el escrutinio público? En lugar de hacerle frente a la situación, decidió retirarse un poco, escondiendo el dolor que esa revelación provocaba. Quizás sea mejor que terminemos esto. La declaración lo dejó sin aliento. Esa frase había salido de sus labios como una condena. Valentina, al escuchar esas palabras, sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué? La tristeza era palpable en su voz. No puede simplemente tirar todo lo que ha pasado. Algo real estaba comenzando aquí. Pero Alejandro se sentía atrapado en una telaraña de consecuencias. El escándalo, las expectativas, su desprecio por su propia soledad. «Solo quiero protegerte», respondió él, aunque su voz sonaba quebrada. Ambos se quedaban en un limbo emocional, un tira y afloja donde el deseo de escapar se encontraba con el anhelo de conexión. ¿Qué podría surgir de un romance en medio de un personaje que podría haber caído en desgracia? El zumbido del celular interrumpió sus pensamientos otra vez. Valentina le lanzó una mirada rápida, y la preocupación se reflejó en sus ojos. ¿Sería otro mensaje del mismo grupo de amigos, preguntándole cómo iba su relación con el famoso CEO? No podía dejar que esto se convirtiera en uno de esos dramas de redes sociales. Las palabras que le había prometido a Clara resonaban en su mente. Este tipo no es para ti, Valentina. Siempre habrá más en juego. La sabiduría de su amiga parecía pesar más que su instinto. Alejandro la miró fijamente, silenciado por su propia lucha interna, y comprendió que el próximo paso que tomaran definiría no solo su conexión, sino también lo que realmente eran. El uno para el otro. Un nuevo dilema los enfrentaba. ¿Se atreverían a luchar contra las corrientes que amenazaban su vínculo o cederían ante las expectativas de un mundo que nunca perdona? La trampa de sus respectivas realidades los rodeaba, y la respuesta parecía más lejana que nunca. La tensión entre ellos era un eco de las decisiones no tomadas, y en el fondo ambos sabían que todo estaba a punto de cambiar irremediablemente. Valentina sostuvo el celular, el brillo de la pantalla proyectando la sombra de sus miedos en su rostro. La noticia era un golpe bajo,
y el eco de la declaración de Alejandro resonaba en su mente. Quizás sea mejor que terminemos esto. Las palabras caían como un hacha, cortando los lazos invisibles que estaban empezando a formarse entre ellos. Protegerme. ¿De qué, Alejandro? Contestó con frustración. De ti mismo, de lo que otros piensen de ti. Su voz temblaba, un reflejo de la ira y la desesperación que ahora burbujeaban dentro de ella. ¿Y si realmente hay algo entre nosotros, vas a dejarlo ir solo porque crees que es lo mejor? Alejandro se quedó en silencio, viendo cómo la tormenta crecía en los ojos de Valentina. Su rostro, que antes irradiaba una alegría inigualable, se transformó en un mosaico de confusión y dolor. No quiero que te arriesgues a salir herida por meterte en un mundo que no entiendes, dijo él, sus palabras sonando casi como un lamento. Pero lo que Valentina veía era un hombre asustado, querido y al mismo tiempo temido, atrapado en una verdad que él todavía no podía enfrentar. La tensión era palpable. Los murmullos de la cafetería, las risas lejanas y el aroma del café se desvanecieron, dejándolos en un vacío donde solo existía su conflicto. Valentina respiró hondo, intentando mantener la calma, el corazón latiendo con fuerza contra su pecho. ¿Y qué pasa con nosotros?, replicó al fin, desafiándolo con una mirada. ¿No vale la pena intentarlo? Por lo menos seamos honestos entre nosotros. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo el peso del escándalo que lo acechaba desde todos lados. Sabía que su vida corría peligro, que su carrera e imagen podían caer en picada por un susurro, por una maniobra que en la prensa. Pero también era consciente de que ceder a esa presión podía significar el final de algo real, algo que nunca había imaginado que podría tener. Valentina notó. El torbellino en su mente deseaba que él simplemente le dijera que valía la pena arriesgarse, pero mientras tanto su celular vibró de nuevo, sacándola de sus pensamientos. Fue un mensaje de Clara. «Y si hablas con él, ojo Val, no seas una más en su lista de atención». La advertencia de su amiga se mezcló con sus propios temores. «Ese mundo es para él, no para ti», resonaba constantemente en su mente. Sin saber qué hacer, Valentina decidió ser sincera. «Si esto se acaba aquí, Alejandro, entonces simplemente confirmó lo que ya asumí de ti desde el principio, que no tienes el valor para enfrentar lo que sientes. Tal vez este juego no era legal de tu parte, ¿no crees?». La herida de sus palabras lo alcanzó profundamente. Su mirada se perdió en el vaivén de los clientes de la cafetería, incapaz de sostenerla por más tiempo. El silencio se instaló entre ellos, tan denso como el aire que los rodeaba. Valentina sintió que su corazón se quebraba en miles de pedazos. Había empezado a abrirse a él, a dejar que su luz entrara en su vida, y ahora se sentía atrapada en un laberinto de dudas. La sensación de traición se retorcía en su interior. ¿Era una mentira disfrazada de una promesa de algo diferente? Como si sintiera su tormenta interna, Alejandro le tomó la mano. Su toque un rayo de electricidad que quebró la atmósfera tensa. Pero, ¿era suficiente para cambiar su destino? Valentina percibió la lucha en sus ojos, un reflejo de la misma lucha que ella enfrentaba. «No puedo hacer que esto funcione sola», dijo finalmente, buscando la mirada de Alejandro. «Así que dime, ¿qué quieres realmente?». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Alejandro sabía que cada fe de confianza que le dio el corazón de Valentina era una nueva cadena que se unía a él. Pero el miedo a lo que podría ocurrir si se dejaba llevar lo mantenía en un constante tira y afloja emocional. «Lo quiero todo», confió él, casi en un susurro. «Pero tengo miedo de perderlo».
Valentina se sintió desgarrada. ¿Así que estás dispuesto a dejarlo ir? Porque eso parece lo más seguro. En ese instante, el sonido de una puerta al abrirse rompió el silencio. Un grupo de periodistas entró en la cafetería, cámaras en mano, buscando algún indicio del escándalo. Alejandro palideció. Sus ojos se desorbitaron ante el nuevo peligro, recorriendo el lugar en busca de una salida. «Debo irme», dijo él, abrupto, y se levantó, su silla rasguñando el suelo. Pero Valentina no estaba dispuesta a dejar que se marchara sin pelear. «Espera», dijo, pero él ya se había ido, su figura desvaneciéndose entre los flashes y los murmullos. Se sentó sola, el vacío de la mesa ahora hiriente. La vida seguía para todos, pero una capa de tristeza la envolvía. La conexión que empezaba a florecer se había visto interrumpida, pero lo que era aún más angustiante era el peso de lo que había descubierto sobre él, y cómo eso cambiaría su propia perspectiva de amor y confianza. La presión de un escándalo inminente se asomaba en el horizonte, y con cada segundo que pasaba, el dilema se hacía más grande. Mientras Valentina reflexionaba, el temor a perder a Alejandro se entrelazaba con la incertidumbre de su futuro. ¿Era posible que todo lo que había comenzado de manera tan caótica pudiera florecer en algo bello? ¿O el escándalo lo destruiría todo antes de que ella pudiera siquiera intentarlo? La posibilidad de que Alejandro se convirtiera en su historia más amarga ahora era un horizonte cercano. Y aunque las dudas amenazaban con atrapar su corazón, Valentina sabía que tenía que decidir: continuar adelante en su lucha por lo que realmente quería, o poner fin a esta conexión antes de que el riesgo se tornara en una realidad desoladora. Con el pulso acelerado y la adrenalina corriendo por su cuerpo, ella comprendió algo vital. Todo estaba a punto de cambiar. Y el futuro en el que ambos podrían prosperar dependía de la decisión que tomarían ante la adversidad. El tiempo se erguía en su contra. Cada segundo, cada latido, era un recordatorio de que el amor y el caos a menudo caminan de la mano. En medio del rencor del destino, la batalla por lo que realmente deseaban apenas comenzaba. ¿Tendrían el valor de enfrentar juntos lo que estaba por venir? Las promesas no cumplidas bullían en el aire, esperando a que dieran el primer paso, mientras la tensión entre ellos se intensificaba. Valentina sostenía su teléfono, el brillo de la pantalla iluminando su rostro en una mezcla de emoción y confusión. El mensaje de Clara seguía resonando en su mente. «He visto a Alejandro. Dime que no te estás metiendo en eso, tía. No te olvides que era el tipo de quien te hablaba las otras semanas». Su corazón acelerado le decía que había algo más tras esa conexión. Alejandro, el magnate del que había escuchado, ahora ocupaba un espacio en su vida, y todo lo que había esperado el viernes en la tarde se desmoronaba como un castillo de naipes. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro, la ansiedad lacerante en su voz. El ambiente en la cafetería, por un instante, se volvió un eco distante. Valentina sintió que su mundo se desdibujaba. «Solo un mensaje de una amiga que, ya sabes, está preocupada por mí», dijo, intentando mantener la calma, aunque su voz revelara más de lo que quería. De repente, un destello se coló en su mente, la historia que había escuchado de cerca sobre una súbita caída de un CEO en el mundo empresarial. La noticia se compartió como pólvora en redes sociales. ¿Podría ser él? La inquietud hizo eco en su pecho. ¿Eres tú? ¿Realmente eres el Alejandro del que todos hablan?, interrogó, tratando de encontrar la verdad en su mirada. Alejandro bajó la vista. Su expresión cambió. Cada rasgo en su rostro se contrajo como si hubiera recibido un golpe. No sabía que eso se estaba moviendo a este nivel, murmuró.
Su voz temblaba mientras sus ojos se llenaban de angustia. La tensión creció, pesando como un ladrillo entre ellos, interrumpiendo la conexión luminosa que habían empezado a construir. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué es lo que está sucediendo, Alejandro? La incredulidad se mezclaba con un zapatazo de miedo. No puedo creer. Que estés metido en esto. Eso no es lo que prometí hacer. Yo no soy eso, defendió, su necesidad de justificarse surgiendo entre las palabras. La gente siempre exagera. Lo que dicen son rumores, no tienen fundamento. Pero a cada frase, su inseguridad se hacía más evidente. La desesperación en sus ojos fue suficiente para que Valentina supiera que había algo más, un secreto oscuro que no se podía ignorar. Fue entonces cuando Alejandro miró por la ventana. Su expresión se endureció. Yo nunca quise que esto pasara. Este mundo es una trampa, Valentina. Te prometo que no soy lo que dicen, pero no puedo estar aquí ahora. Te es mejor. Su voz se desvanecía mientras la distancia crecía entre sus palabras y su mirada. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué tenía que retirarse cuando finalmente estaba luchando por algo real? ¿Realmente vas a dejar que los rumores destruyan esto?, preguntó, casi en un grito, su voz resonando en la cafetería. ¿Vas a renunciar a nosotros antes de intentar pelear? Aquel giro en la conversación amplificó la tensión. Alejandro las pasó muy lento, buscando las palabras, mientras el pánico comenzaba a reflejarse en su rostro. Fue un momento, un destello, cuando Valentina notó algo que había pasado desapercibido. Una notificación adicional llegó a su celular, un mensaje de un grupo de noticias. Cuando ella lo abrió, su corazón se detuvo. CEO de Innovación Colectiva acusado de fraude, exclusiva. El título brillaba en su pantalla, el nombre de Alejandro, escrito ahí como una marca en su vida. Esto es lo que ocultan. ¿El verdadero escándalo detrás del hombre que románticamente me hallé?, dijo Valentina, su espejo batallando con su ira. Eres un fraude, pero también me hiciste creer en algo, en alguien que quizás ni existe. ¿Cómo puedes hacerme esto? Mientras su voz recuperaba fuerza, las palabras se volvían dagas, lacerando la ilusión que Alejandro había construido. Su rostro se empalideció un poco más. El horror se transformaba. No puedo creer que me estés diciendo esto. No, no es como parece. En ese instante, el grito de Alejandro logró parar, al ver cómo el entorno se volvía ajeno, como el eco de unas promesas vacías. La incredulidad y el dolor perforaban a Valentina. La revelación significaba el peso de lo que estaban construyendo. La conexión que sentían, ahora atrapada entre la presión del escándalo y la duda de un amor real, se desmoronaba. Las preguntas se arremolinaban. ¿Podía amar a alguien que estaba tan atrapado en las sombras del fracaso? El golpe había sido demasiado brusco. La angustia de perderse en un amor que amenazaba con extinguirse en las llamas de un escándalo. No puedo quedarme aquí. No sé si esto puede ser más que un cuento de hadas, que jamás debería haber empezado, sentenció Valentina, mientras sentía la tristeza bañando sus palabras. La atmósfera se tornaba helada. Con sus brazos cruzados, Alejandro se encorvó un poco, absorbiendo la magnitud de la verdad que lo cercaba. Nunca quise eso, Valentina. No sé cómo manejar esto, pero te prometo que no me daré por vencido. No quiero que esto termine así. Las palabras «él se» desvanecieron entre las sombras de los muros de la cafetería, mientras los espejos reflejaban sus imaginados futuros aplastados. Valentina vio la separación entre ambos crecer, el peso de la decisión una espada que podía cortarles a ambos. Pero no siempre tendréis la oportunidad de recomponer las piezas, Alejandro, respondió, su voz cargada de nostalgia. El momento se tornaba crítico.
encajados en un laberinto de dudas y desilusiones, donde la verdad y el amor peleaban por la supervivencia. A medida que las luces del atardecer se apagaban, cada resquicio de esperanza brillaba más tenue. Valentina y Alejandro se encontraban en la antesala de su propio destino, con el eco de la magnitud del escándalo resonando entre ellos. ¿Lucharían o se dejarían atrapar? Todo estaba en juego, y una última decisión podía cambiarlo todo. La historia de su amor estaría marcada por un secreto, un escándalo y una lucha por lo que podría ser un futuro que todavía no estaba escrito. Valentina sostenía su teléfono, el brillo de la pantalla iluminando su rostro en una mezcla de emoción y confusión. El mensaje de Clara seguía resonando en su mente. «He visto a Alejandro. Dime que no te estás metiendo en eso, tía. No te olvides que era el tipo de quien te hablaba las otras semanas». Su corazón acelerado le decía que había algo más tras esa conexión. Alejandro, el magnate del que había escuchado, ahora ocupaba un espacio en su vida, y todo lo que había esperado el viernes en la tarde se desmoronaba como un castillo de naipes. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro, la ansiedad lacerante. En su voz, el ambiente en la cafetería, por un instante, se volvió un eco distante. Valentina sintió que su mundo se desdibujaba. «Solo un mensaje de una amiga que, ya sabes, está preocupada por mí», dijo intentando mantener la calma, aunque su voz revelara más de lo que quería. De repente, un destello se coló en su mente. La historia que había escuchado de cerca, sobre una súbita caída de un CEO en el mundo empresarial. La noticia se compartió como pólvora en redes sociales. ¿Podría ser él? La inquietud hizo eco en su pecho. «¿Eres tú? ¿Realmente eres el Alejandro del que todos hablan?», interrogó, tratando de encontrar la verdad en su mirada. Alejandro bajó la vista. Su expresión cambió. Cada rasgo en su rostro se contrajo como si hubiera recibido un golpe. No sabía que eso se estaba moviendo a este nivel», murmulló. Su voz temblaba mientras sus ojos se llenaban de angustia. La tensión creció, pesando como un ladrillo entre ellos, interrumpiendo la conexión luminosa que habían empezado a construir. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué es lo que está sucediendo, Alejandro?». La incredulidad se mezclaba con un zapatazo de miedo. «No puedo creer que estés metido en esto. Eso no es lo que prometí hacer». «Yo no soy eso», defendió, su necesidad de justificarse surgiendo entre las palabras. «La gente siempre exagera. Lo que dicen son rumores. No tienen fundamento». Pero a cada frase su inseguridad se hacía más evidente. La desesperación en sus ojos fue suficiente para que Valentina supiera que había algo más. Un secreto oscuro que no se podía ignorar. Fue entonces cuando Alejandro miró por la ventana. Su expresión se endureció. «Yo nunca quise que esto pasara. Este mundo es una trampa, Valentina. Te prometo que no soy lo que dicen. Pero no puedo estar aquí ahora. Te es mejor». Su voz se desvanecía, mientras la distancia crecía entre sus palabras y su mirada. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué tenía que retirarse cuando finalmente estaba luchando por algo real? ¿Realmente vas a dejar que los rumores destruyan esto?, preguntó, casi en un grito, su voz resonando en la cafetería. ¿Vas a renunciar a nosotros antes de intentar pelear? Aquel giro en la conversación amplificó la tensión. Alejandro las pasó muy lento, buscando las palabras, mientras el pánico comenzaba a reflejarse en su rostro. Fue un momento, un destello, cuando Valentina notó algo que había pasado desapercibido. Una notificación adicional llegó a su celular, un mensaje de un grupo de noticias. Cuando ella lo abrió, su corazón se detuvo. CEO de Innovación Colectiva,
acusado de fraude, exclusiva. El título brillaba en su pantalla, el nombre de Alejandro escrito ahí como una marca en su vida. ¿Esto es lo que ocultan? ¿El verdadero escándalo detrás del hombre que románticamente me hallé? Dijo Valentina, su espejo batallando con su ira. Eres un fraude, pero también me hiciste creer en algo, en alguien que quizás ni existe. ¿Cómo puedes hacerme esto? Mientras su voz recuperaba fuerza, las palabras se volvían dagas, lacerando la ilusión que Alejandro había construido. Su rostro se empalideció un poco. Mas el horror se transformaba. No puedo creer que me estés diciendo esto. No, no es como parece. En ese instante, el grito de Alejandro logró parar, al ver cómo el entorno se volvía ajeno, como el eco de unas promesas vacías. La incredulidad y el dolor perforaban a Valentina. La revelación significaba el peso de lo que estaban construyendo. La conexión que sentían, ahora atrapada entre la presión del escándalo y la duda de un amor real, se desmoronaba. Las preguntas se arremolinaban. ¿Podía amar a alguien que estaba tan atrapado en las sombras del fracaso? El golpe había sido demasiado brusco. La angustia de perderse en un amor que amenazaba con extinguirse en las llamas de un escándalo. No puedo quedarme aquí. No sé si esto puede ser más que un cuento de hadas que jamás debería haber empezado, sentenció Valentina, mientras sentía la tristeza bañando sus palabras. La atmósfera se tornaba helada. Con sus brazos cruzados, Alejandro se encorvó un poco, absorbiendo la magnitud de la verdad que lo cercaba. Nunca quise eso, Valentina. No sé cómo manejar esto, pero te prometo que no me daré por vencido. No quiero que esto termine así. Las palabras él se desvanecieron entre las sombras de los muros de la cafetería, mientras los espejos reflejaban sus imaginados futuros aplastados. Valentina vio la separación entre ambos crecer, el peso de la decisión, una espada que podía cortarles a ambos. Pero no siempre tendremos la oportunidad de recomponer las piezas, Alejandro, respondió, su voz cargada de nostalgia. El momento se tornaba crítico, encajados en un laberinto de dudas y desilusiones, donde la verdad y el amor peleaban por la supervivencia. A medida que las luces del atardecer se apagaban, cada resquicio de esperanza brillaba más tenue. Valentina y Alejandro se encontraban en la antesala de su propio destino, con el eco de la magnitud del escándalo resonando entre ellos. ¿Lucharían o se dejarían atrapar? Todo estaba en juego, y una última decisión podía cambiarlo todo. La historia de su amor estaría marcada por un secreto, un escándalo y una lucha por lo que podría ser un futuro que todavía no estaba escrito. Valentina sostenía su teléfono, el brillo de la pantalla iluminando su rostro en una mezcla de emoción y confusión. El mensaje de Clara seguía resonando en su mente. He visto a Alejandro. Dime que no te estás metiendo en eso, tía. No te olvides que era el tipo de quien te hablaba las otras semanas. Su corazón acelerado le decía que había algo más tras esa conexión. Alejandro, el magnate del que había escuchado, ahora ocupaba un espacio en su vida, y todo lo que había esperado se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, la ansiedad lacerante en su voz. El ambiente en la cafetería, por un instante, se convirtió en un eco distante. Valentina sintió que su mundo se desdibujaba. Solo un mensaje de una amiga que, ya sabes, está preocupada por mí, dijo, intentando mantener la calma, aunque su voz delatara más de lo que quería. De repente, un destello se coló en su mente. La historia que había escuchado de cerca, sobre una súbita caída de un CEO en el mundo empresarial. La noticia se compartió como pólvora en redes sociales. ¿Podría ser él? La inquietud hizo eco en su pecho. ¿Eres tú? ¿Realmente eres el Alejandro del que todos hablan?, interrogó.
tratando de encontrar la verdad en su mirada. Alejandro bajó la vista. Su expresión cambió. Cada rasgo en su rostro se contrajo como si hubiera recibido un golpe. No sabía que eso se estaba moviendo a este nivel, murmulló, su voz temblando mientras sus ojos se llenaban de angustia. La tensión creció, pesando como un ladrillo entre ellos, interrumpiendo la conexión luminosa que habían empezado a construir. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué está pasando, Alejandro? La incredulidad se mezclaba con un sabor amargo en su boca. No puedo creer que estés metido en esto. Eso no es lo que prometí hacer. Yo no soy eso, defendió él, su necesidad de justificarse surgiendo entre las palabras. La gente siempre exagera. Lo que dicen son rumores. No tienen fundamento. Pero a cada frase, su inseguridad se hacía más evidente. La desesperación en sus ojos fue suficiente para que Valentina supiera que había algo más, un secreto oscuro que no se podía ignorar. Fue entonces cuando Alejandro miró por la ventana. Su expresión se endureció. Yo nunca quise que esto pasara. Este mundo es una trampa, Valentina. Te prometo que no soy lo que dicen. Pero no puedo estar aquí ahora. Te es mejor. Su voz se desvanecía mientras la distancia crecía entre sus palabras y su mirada. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Realmente vas a dejar que los rumores destruyan esto?, preguntó, casi en un grito, su voz resonando en la cafetería. ¿Vas a renunciar a nosotros antes de intentar pelear? Aquel giro en la conversación amplificó la tensión. Alejandro las pasó muy lento, buscando las palabras, mientras el pánico comenzaba a reflejarse en su rostro. Fue un momento, un destello, cuando Valentina notó algo que había pasado desapercibido. Una notificación adicional llegó a su celular, un mensaje de un grupo de noticias. Cuando lo abrió, su corazón se detuvo. CEO de Innovación Colectiva acusado de fraude. Exclusiva. El título brillaba en su pantalla. El nombre de Alejandro escrito ahí como una marca en su vida. ¿Esto es lo que ocultas? ¿El verdadero escándalo detrás del hombre que románticamente me hallé? Dijo Valentina, su espejo batallando con su ira. Eres un fraude, pero también me hiciste creer en algo, en alguien que quizás ni existe. ¿Cómo puedes hacerme esto? Mientras su voz recuperaba fuerza, las palabras se volvían dagas, lacerando la ilusión que Alejandro había construido. Su rostro se empalideció un poco más. El horror se transformaba. No puedo creer que me estés diciendo esto. No, no es como parece. En ese instante el grito de Alejandro logró parar, al ver cómo la atmósfera se volvía ajena, como el eco de unas promesas vacías. La incredulidad y el dolor perforaban a Valentina. La revelación significaba el peso de lo que estaban construyendo, la conexión que sentían, ahora atrapada entre la presión del escándalo y la duda de un amor real, se desmoronaba. Las preguntas se arremolinaban. ¿Podía amar a alguien que estaba tan atrapado en las sombras del fracaso? El golpe había sido demasiado brusco. No puedo quedarme aquí. No sé si esto puede ser más que un cuento de hadas que jamás debería haber empezado, sentenció Valentina, mientras sentía la tristeza bañando sus palabras. La atmósfera se tornaba helada. Con sus brazos cruzados, Alejandro se encorvó un poco, absorbiendo la magnitud de la verdad que lo cercaba. Nunca quise eso, Valentina. No sé cómo manejar esto, pero te prometo que no me daré por vencido. No quiero que esto termine así. Las palabras se desvanecieron entre las sombras de los muros de la cafetería, mientras los espejos reflejaban sus imaginados futuros aplastados. Valentina vio la separación entre ambos crecer, el peso de la decisión como una espada que podía cortarles a ambos. Pero no siempre tendremos la oportunidad de recomponer las piezas, Alejandro, respondió, su voz cargada de nostalgia.
El momento se tornaba crítico, encajados en un laberinto de dudas y desilusiones, donde la verdad y el amor peleaban por la supervivencia. A medida que las luces del atardecer se apagaban, cada resquicio de esperanza brillaba más tenue. Valentina y Alejandro se encontraban en la antesala de su propio destino, con el eco de la magnitud del escándalo resonando entre ellos. ¿Lucharían o se dejarían atrapar? Todo estaba en juego, y una última decisión podía cambiarlo todo. La historia de su amor estaría marcada por un secreto, un escándalo y una lucha por lo que podría ser un futuro que todavía no estaba escrito. La tensión se hizo más tensa, casi palpable. Valentina sintió que una sombra de desesperación la envolvía, mientras Alejandro miraba al vacío. «No sé si tengo la fuerza para enfrentar esto», susurró él, su voz quebrándose. «Estar en el centro de un escándalo no solo me afecta a mí, te arrastra a ti también». «¿Y qué piensas hacer, Alejandro?», exigió Valentina, intentando mantener su voz firme. «¿Dejar que la presión te rompa? ¿Dejar que te definan los rumores? Esos son verdaderamente el hombre que quieres ser». Él se quedó callado, las palabras atoradas en su garganta. La inseguridad destellaba en sus ojos, como una chispa a punto de apagarse. «No lo sé», respondió finalmente, desgastado. «Este camino nunca fue fácil para mí. Tal vez a todos les vendría bien ser parte del show, pero yo no soy así». «Nunca lo fui. He luchado toda mi vida por llegar aquí, Valentina. ¿Y para qué? Para acabar siendo el objetivo de un ataque cruel». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La desesperación de él era palpable, una mezcla de impotencia y miedo que resonaba en cada palabra. «Pero yo ya te elegí. Hice la elección de abrirme y confiar en ti, Alejandro. ¿Acaso eso no importa?». El silencio se instaló entre ellos, como una especie de juicio, cada uno enfrentando su propio abismo emocional. La mirada de Valentina se endureció, mientras la idea de perderlo comenzaba a calar en su corazón. Y al mismo tiempo, no podía ignorar el eco de la advertencia de Clara, resonando como una campana en su mente. «No te olvides que era el tipo de quien te...». Hablaba las otras semanas, mientras la tensión se palpaba en el aire espeso. El atisbo de esperanza se desvanecía, dejando solo la fría realidad de lo que tenían ante ellos. Todo parecía perdido, y aunque sus corazones anhelaban un futuro brillante, se enfrentaban a una tormenta de incertidumbre que podía arrasarlo todo. «Quizás deberías regresar, buscar un refugio, alguna forma de escapar de este lío», sugirió Valentina, las palabras saliendo drásticamente. «Si esto es lo que todos dicen que eres, no puedo ser parte de eso. No me puedo exponer a este escándalo. La gente está hablando. Tu mundo y mi mundo son demasiado diferentes. Quiero mi paz». Las palabras sonaban sinceras, pero también hirientes. Alejandro sentía que cada una de ellas lo atravesaba como una flecha. «¿Y solo así te alejas?» Con un gesto que parece ser desinteresado, sin demostrar que hay algo más. Su voz temblaba, reflejando su profunda herida. La distancia entre ellos se hacía insalvable, el eco de sus corazones latiendo en sus propios caminos. Alejandro no estaba dispuesto a soltar. «Tú eres la única que realmente me hace sentir que hay esperanza, que la vida puede ser más que números y éxito. ¿Acaso no ves lo que has hecho en mí?». Valentina tomó un respiro profundo, su mente batallando con las imágenes de un futuro que podría no llegar. «No sé si podemos seguir así, Alejandro», dijo. «Los dilemas y las decisiones a veces son peores que la mentira. No tengo claro si esto puede sobrevivir a un escándalo. La verdad se vuelve más importante que el amor». Resignada, su corazón golpeó con fuerza mientras contemplaba el abismo entre ellos.
y aunque seguía sintiendo ese tirón emocional hacia él, sabía que el mundo presionaba cada vez más. La llegada de la prensa y los rumores cargaban con su propia verdad, creando una muralla peligrosa que amenazaba su conexión. «¿Así que es esto donde nos dejamos caer?», preguntó Alejandro, su voz un murmullo casi inaudible. «¿Tú decides por ambos en base a un miedo? Si esto nos separa, ¿tendré yo siempre que vivir con la duda de si realmente valía la pena?». La sala se tiñó de un silencio opresor, como si todo se estuviera desvaneciendo ante sus ojos. La hora del sol se iba, y con ella sus esperanzas parecían deslizarse entre sus dedos. La lucha por lo que realmente querían estaba lejos de terminar. Y en un instante Valentina se dio cuenta de que el riesgo más grande de todos no era enfrentarse a los rumores o la presión social, sino a su propio corazón. Lo que tú quieras arriesgar y lo que yo quiera arriesgar son caminos un tanto diferentes, Alejandro, dijo finalmente. ¿Qué pasa si el escándalo acaba con nosotros? ¿Y si realmente eres un fraude? El amor a veces no es suficiente para salvarnos. Y con esas palabras sintió que una parte de ella también se rompía. Mientras la luz del crepúsculo se desvanecía, la posibilidad de un futuro se llenaba de desconfianza y pesimismo. La conexión que había empezado a florecer ahora parecía marchitarse, y antes que tuvieran la oportunidad de resolver sus diferencias, la sombra de la verdad los había alcanzado. La separación se sintió inevitable, y con un último destello de dolor en sus corazones, ambos sabían que el camino que les esperaba estaba lleno de incertidumbre. Y así, en el fondo del pozo, la historia de amor que había resistido tantas tormentas ahora pendía de un hilo, sin rumbo claro y con la promesa de un desenlace incierto. ¿Podrían encontrarse en el caos o se perderían en las sombras del escándalo? Todo estaba en el aire, amenazando con derribarlos antes de que tuvieran la oportunidad de levantarse nuevamente. La tensión en el aire era palpable. Valentina sostenía su teléfono con fuerza, la mirada fija en Alejandro, quien la observaba con una mezcla de desesperación y vulnerabilidad. «Esto no puede acabar así, Valentina», insistió él, su voz temblando. «No quiero que nos separemos por los rumores. He luchado tanto para llegar aquí, y ahora que te he encontrado, todo se está desmoronando». Ella sintió una punzada en el corazón al escuchar la sinceridad en su voz, pero la confusión la abrazaba con fuerza. ¿Y qué de todo eso vale si no puedes ser honesto conmigo? Si realmente eres el hombre que dices ser, ¿por qué no puedes enfrentar esta tormenta de frente? Valentina lo miró a los ojos, buscando una respuesta, algo que le garantizara que todo lo que habían compartido no era una ilusión. Alejandro se frotó la frente, buscando las palabras adecuadas. «Porque tengo miedo, Valentina. Miedo de perderte, de perder todo lo que he trabajado tan duro para construir. Este escándalo podría acabar con todo, y no quiero que tú seas una víctima de eso», declaró, dejando ver cuán genuina era su preocupación. Pero la angustia en su voz también resonaba con la indefensión que sentía ante el colapso de su mundo. «¿Yo una víctima? Alejandro, yo elegí estar aquí. No puedes descalificar lo que siento por ti solo porque las cosas se complican. Necesito saber si hay algo real entre nosotros. ¿Estás dispuesto a luchar por ello?». Valentina sintió que su voz se quebraba, la vulnerabilidad a punto de hacerla caer en la desesperación. El silencio se alzó entre ellos como un muro. Alejandro bajó la mirada, resistiendo su impulso de huir de la situación. «No puedo hacerte daño, Valentina. No sé si esto puede resistir toda la presión». Su rostro se torció en una mueca de dolor, y por un momento, Valentina
Vio el hombre que había empezado a enamorarla, lejos del magnate que todos conocían. No estoy aquí solo por tu éxito, Alejandro. Estoy aquí porque veo en ti algo más. Si no podemos superar esto juntos, ¿qué sentido tiene? Ella se acercó un poco más, queriendo cerrar esa distancia emocional que era más dolorosa que cualquier escándalo. Dame una razón para quedarme. Dime que vale la pena. Fue en ese instante cuando Alejandro se permitió mostrar su lado más vulnerable. El entrelazamiento de sus destinos se convirtió en algo innegable. Vale la pena, Valentina. Eres la única que me ha hecho sentir algo auténtico en este mundo lleno de superficialidades. La chispa de esperanza volvía a brotar en su voz, pero justo cuando sus corazones parecían sintonizarse, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Un grupo de periodistas irrumpió, cámaras en mano, buscando el rastro del escándalo que se dispersaba en el aire. Alejandro palideció, quedándose paralizado ante la repentina invasión de su privacidad. «Debo irme», dijo, su voz opacada por el murmullo de la multitud. Sin pensarlo dos veces, Valentina se interpuso entre él y la salida. «No te vayas así. No dejes que el miedo de lo que otros piensen nos robe lo que hemos comenzado a construir. No puedes ceder en este momento». La determinación en su voz resonaba con fuerza, como un grito esperanzador en medio del caos. Alejandro, sorprendido, se detuvo. «Pero no sé cuánto más pueda soportar, y tú no deberías estar involucrada en esto». Pero Valentina, en toda su esencia, no se dejaría intimidar. No se marcharía. «Sin luchar, si te alejas ahora, te perderás la oportunidad más auténtica que has tenido en años», le dijo, mientras las cámaras centelleaban ante ellos. Pero su mundo se había reducido a ese instante, a esa conexión que había comenzado a florecer entre ellos. La multitud fuera, con su ruido ensordecedor, se volvió imperceptible en aquel momento. Alejandro buscó los ojos de Valentina. Su aire de confianza y autenticidad lo desarmó. Todo su miedo parecía desvanecerse poco a poco. «¿Estás segura de que quieres seguir en esto? Las repercusiones pueden ser devastadoras». «Sí, estoy segura», le respondió sin titubear. «Pero necesitamos ser honestos el uno con el otro, ya sea que defendamos este amor o que lo dejemos ir con la misma fuerza con la que comenzó, la verdad, por dura que sea. Es lo que decidirá nuestro futuro». Y con esas palabras, la decisión estaba tomada. El momento había llegado. Alejandro dio un paso hacia la multitud. «¡Esperen!», pronunció en voz alta, su tono firme mientras la atención se centraba en él. «Necesito aclarar algo. Soy más que esta imagen pública. Sí, estoy en medio de un escándalo, pero eso no define quién soy. He cometido errores y estoy aquí para enfrentar las consecuencias. Pero también quiero que la verdad sobre mí salga a la luz, no la versión que ustedes han fabricado». La multitud se quedó en silencio, con las cámaras enfocándolo, expectantes. Valentina, a su lado, sintió que su corazón latía con fuerza. «Yo estoy aquí con él», declaró con valentía, «porque a pesar de lo que digan, sé que hay algo real entre ambos. No estoy interesada en lo que los demás piensen de nuestra historia. Quiero ser parte de su lucha contra esto». El eco de sus palabras resonó en el ambiente, cual declaración de amor y valentía. Alejandro sintió que su carga se aliviaba en un instante, y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. La verdad había emergido, y al hacerlo, hizo que el peso de los rumores comenzara a desvanecerse. La prensa, ante tal revelación, dejó caer las miradas atónitas, y los murmullos empezaron a fluir. Naranja. Un nuevo amanecer asomaba en su camino. La batalla aún no había concluido, pero sus corazones latían con esperanza y determinación. La lucha por su amor había comenzado efectivamente ahora, y él, el magnate en renacimiento,
Y ella, la mujer que desafió todas las expectativas, se aferraron a la promesa de lo que podría ser. Esta historia nos muestra que el amor y la verdad son poderosos, capaces de superarlo todo, incluso los escándalos más oscuros. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Valentina? Estamos deseando leer tu respuesta.